Muy bien, Claudio, le vamos a dar los muy buenos días ahora nosotros a Elías Celaya, escritor tandilense, bueno, el autor justamente de Pasión por Tandil, el libro que resume los 20 años de la gestión del doctor Miguel Lunghi. Bienvenido, Elías, ¿cómo estamos? Gracias, muchas gracias, buen día. Gracias por invitarme. Por favor, al contrario. Bueno, acá ha traído el libro Elías. Está firmado para... Pero muchísimas para gracias. Por el intendente. Muchas gracias. Libro que fue presentado, como decíamos, hace días. Estuvo antes el intendente aquí contando, ¿no?, lo que iba a ser la presentación, pero ahora de la mano del autor, del editor, ¿cómo lo viviste? Porque no es algo que se hizo improvisadamente. Esto llevó, me imagino, años de registro. De charlas. De charlas. A ver, Sí, contá las cosas que contaste en la presentación. Lo que se pueda. No, sí, es un libro de conversaciones. Yo sentía que entre el vértigo y el estrés de lo que tiene que ver con gobernar, quedaban algunos resquicios de minutos, de 15, 20, Estaban ratitos, mirá 20, vos. 25 minutos, sobre todo en días donde nadie trabaja, ni nadie trabaja, qué sé yo, feriado, un fin de semana, un domingo a la mañana, en el despacho, que quedaban así resquicios para la introspección, que es el mejor clima de una charla, ¿no? Y lo empecé a ver desde hace bastante, pero se dio, que es un libro que casi se hizo solo, digamos, en términos de no forzar a ir a un libro. Correcto. Básicamente, Perdón, ¿me sí. permiten? Yo voy a hacer una cosa en vivo. Te voy a correr el micrófono porque Sí, quedó cómo no. abajo ¿De qué? ¿De mi de bufanda? la bufanda. Entonces, No, vos tenés voz grave, pero ahora sale más grave todavía. Bien. Espera. Ahí. Ahí va. Cualquier cosa, Beto, vos me avisás. Bueno, ahí está mejor. Yo creo que sí. Bueno. Dale. Perfecto. Y la idea entonces, bueno, fuimos haciendo este tipo de conversaciones que arrancan desde su infancia, desde su niñez. Y hay una cantidad de datos, por supuesto, que ni yo conocía, y calculo que poca gente conoce. Obviamente llegamos a los 20 años y en algún momento los libros se terminan. Son finitos. En algún momento hay que decirles, bueno, yo encontré el momento el 4 de abril. El 4 de abril en el parque fue un momento muy, muy emotivo para todos, un acontecimiento histórico, los 200 años de ese día, después que habló Miguel, y bueno, fue obviamente un evento muy, muy para toda la comunidad, muy cuidado y muy plural. Estaban los exintendentes, estaba Gino. Bueno, ahí dije, bueno, acá se cierra, acá se terminan las charlas. O sea, el 4 de... La última charla fue el 4 de abril. El 4 de abril. Sí. ¿Y te acordás de qué charlaron en ese momento? Sí, del futuro. Del futuro, de cómo veía frente, digamos, a toda Centuria representa para la ciudad Sí, claro. un cambio, ¿no? Sí. Que por ahí no lo vemos nosotros no lo vemos en el aquí y ahora, nos falta distancia, pero si miramos un poco la historia de la ciudad, en 1923, cuando Tandil cumplió 100 años, ya estaban todas las instituciones formadas, pero incipientemente había algo que estaba dando vueltas, que era los orígenes todavía muy primarios de una industria metalúrgica, pero muy primarios. Y 13 años después del centenario, en 1936, nace la usina. Y al nacer la usina cambia totalmente el formato productivo de la ciudad. Explota la industria metalúrgica. Salían avisos en los diarios de Capital, en La Nación, sobre todo. Eso está documentado, donde se postulaba el suministro eléctrico de Tandil especial y propicio para la industria metalmecánica, la metalúrgica. Sí, claro. Eso cambió completamente el siglo, le dio en toda la faz productiva, laboral, el mundo que creó, el mundo de Selvetti, la metalúrgica. Bueno, fue sin duda un antes y un después. La y usina, eso, perdón, que siempre menciona el intendente también, ¿no? Que se crea a través de dos personas que pensaban totalmente diferente claro, ideológicamente, sí, totalmente, sí. y se juntan para que la usina sea una realidad. En el hípico. En el hípico.
En el hípico. Lo esperaba de Vilio Blanco Villegas, concejal del conservadurismo popular, y Juan Negro, que era un dirigente socialista, ¿no? Un dirigente socialista. Bueno, yo creo que debe haber tomado, no sé, paratropina, 2,5 litros al entrar Negro, a tener que entrar al hípico. Al entrar al hípico, y ahí concilian, es un híbrido, pero lo hacen bien. Concilian una alianza para que la usina en ese momento era una compañía foránea, el Trus, de luz cara y mala, decían los tandilenses, ¿no? Y concilian una forma de sociedad, ¿no? de cooperativa, un híbrido. Un híbrido extraño que hasta hoy llama la atención a los que están en el negocio. Sí, pero funcionó, porque ese híbrido tiene como un empate técnico en el directorio, que obliga siempre a la negociación. Yo lo vi muy de adentro cuando escribí el libro de los 80 años de la usina. Vi perfecto cómo se dio, cómo Negro instala esta cuestión muy cara a los cooperativistas. Por ejemplo, si se jubila un empleado de la usina, un familiar de ese empleado tiene la prioridad. Eso se iba a repetir en otras empresas de Tandil, en otras cuestiones, la cuestión de la fuente de trabajo continuadora del trabajador que se iba. Bueno, y el nacimiento de la usina, para no apartarnos, define el siglo XX y lo termina de definir el nacimiento de la universidad y las comunicaciones, Radio Tandil, donde estuviste. Sí, sí. Este siglo, el XXI, donde se cumple el bicentenario, también trae cosas nuevas. Por ahí no la estamos viendo porque la tenemos encima. Pero sin duda, lo que es el pionero, que es en informática en la facultad, ¿no? Da como resultado después Globan. Sí, yo te iba a decir da como resultado, Globan no es una casualidad, nace en Tandil. Sí, es verdad. No es una casualidad. Claro, nace en Tandil, con gente que estudia en la facultad acá, y tiene una simetría histórica increíble, aunque poca gente lo sabe. Es un dato que encontré, en tantos libros que hice, pero el primer local, modestita oficina de Globan, estaba en el último piso del primer edificio horizontal que se hizo en Tandil, en la compañía de seguros La Tandilense. Ahí 9 de julio. 9 de julio, sí, 9 de julio y Belgrano. Vos fijate, primer edificio que se hizo en Tandil, y en la ciudad. Ese dato lo descubrí haciendo el libro de Bartoli. Y que tuve estudiado un poco de la arquitectura de la ciudad. Y en uno de esos, porque eran locales, después se vendieron, pero tuvo una historia ese edificio. Pero bueno, en un local de esos se instaló la primera oficina de Globant. En ese momento, hace 20 años de esto, pensar lo que ha pasado con Globan hoy. No, y Globan es una expresión de la industria del conocimiento que es sumamente abarcativo. Y yo pensaba, así como vos decías que el siglo pasado, sin duda, la usina, la industria metalúrgica, la llegada de la radio, han sido íconos hoy, que está bien, es cierto, por estar encima de las cosas quizás no nos demos cuenta, pero hoy por allí creo que la industria del conocimiento hoy está marcando el comienzo de este siglo. Habrá que dejar pasar el tiempo y serán los del otro siglo los que digan sí, fue esto. Es lo que, pero hay señales, o sea, entonces en ese 4 de abril yo miraba la ciudad, la mirábamos con Miguel, hicimos una foto muy linda. Yo le dije, bueno, para mí está todo hecho, está todo escrito. Le agradecí la confianza, porque yo en mí lo que quería era llegar al Bicentenario. Recordemos que no llegamos de manera fácil, 500 muertos con la pandemia, nos costó, como sociedad, nos costó muchísimo. Digo, para mí está todo escrito, Miguel, te agradezco, y acá se termina el libro. Hicimos una última charla a la tarde, en medio de lo que eran todos los eventos del Bicentenario, imagínate, ¿no? El hito, el dinosaurio, bueno, en todo eso hicimos la última charla y hablamos un poco de eso. Elías Elash, que estamos hablando sobre pasión por Tandil, sobre los 20 años de gestión. Después, si hay tiempo,
vamos a hablar del título, Pasión por Tandil, si hay tiempo. Conociendo cómo escribe Elías Elach, me gustaría, bueno, sabemos el condimento que le pone y buscar siempre el atractivo en el contenido, pero también en aquellas situaciones cotidianas de la vida, esos momentos memorables que puedan llegar a tener estos 20 años, algunos de estos que han marcado justamente los 20 años. Para el próximo bloque, ¿puede Dale, ser? cómo no. Elías Elach está con nosotros charlando de este libro, Pasión por Tandil. Muy bien, continuamos el desayuno de hoy. Nosotros aquí con Elías Elach estábamos hablando justamente de Pasión por Tandil, el libro de los 20 años de la gestión del intendente Lunghi. Alguien nos pasaba por acá, lo saludaba a Elías, el libro Tandil, el libro de oro, desquiciante fue la reacción que tuvo Elías. ¿Por qué eso? A ver. Porque era terrible, porque se me ocurrió hacer un libro con un registro. A mí me gusta mucho la vida cotidiana. Ajá. La vida cotidiana. Es lo que más me gusta. Ese es el registro. Y tenés una producción sobre eso, más allá de este libro, impresionante. Sí, de vida cotidiana. Yo no soy un historiador, no, nada. Yo soy un escritor. Entonces, en el rango de la vida cotidiana dije, ¿cómo habrá sido desde el minuto cero que Martín Rodríguez fundó un fuerte y después que devino la ciudad de Tandil? En la vida cotidiana, esto es cómo vivían, qué comían, a qué jugaban los chicos, cómo se fue haciendo el núcleo poblacional, los barrios, bueno, todo eso, hasta el 2010, que lo saqué, 2010, 2012. Un delirio, un libro de 5 kilos, 500 páginas. 5 kilos. Terrible, terrible, un delirio, sí, terrible. Y además, bueno, tuve un apéndice empresarial que me sostuvo el libro, pero que también, obviamente, era... Entonces vos me decís, decime la historia, qué sé yo, no sé, de Escualo. Y tengo la historia de Escualo. Pues, claro, porque trabajé sobre 120 y pico de empresas, todas muy arraigadas a lo local. Yo quería que el libro tuviera también una lógica, ¿no? Claro. Documento histórico también, de contenidos, sí, sí. Y hay datos maravillosos, sobre todo de las empresas, maravillosos en cuanto a los orígenes, ¿no? Vos decís, hoy ves empresas, el mismo Cagnoli, por ejemplo, Claro. ¿no? Que estoy trabajando, pero para el año que viene, empieza en una casita con un patio, un patiecito, donde vos decías, acá no se podía faenar un chancho. No, hay datos geniales, ¿no? De cómo se hacían las cosas. Claro, por eso digo, estemos atentos al cambio de siglo, porque cambié desde el 2000 para acá, que es la historia de este libro, digamos, pero también es la historia de la ciudad. Tratemos de adivinar cómo era la ciudad hace 20 años. Y no estamos diciendo hace, no sé... Sí, no estamos hablando de hace 100 años. Claro, no. 20. No, y vos decís, no, ¿cómo era esto? Y había un local, una prima mía se llamaba Marisa Musa, se llamaba Interlink el local, en 1997, que era el único lugar en el centro donde vos podías mandar un mail. Exacto. Y el mail, la casilla de mail, era comunitaria, era de todo el mundo. Y la señora recibía el mail, vos le pagabas, creo que era $1 el mail, y te lo daba y lo podías leer. Y después le contestabas, pero ella era como la vieja operadora, ¿viste? Claro. De la Unión Telefónica. Comuníqueme con el y la operadora 343. Claro, y la operadora sabía vida y obra de la ciudad porque era el nexo entre el que hablaba, entre los dos que se comunicaban. Así que, no, una ciudad, pero totalmente distinta. Y vos decís, no podía pasar esto. ¿Cómo me voy a ir a escribir un mail ahí, mandarlo a una casilla donde estaban todos los clientes? Correcto, sin privacidad. Claro. El cambio de 20 años a esta parte es formidable. Volvamos a Pasión por Tandil. Te preguntaba, Rodolfo, dentro de lo que fue la escritura y las charlas con el intendente, a ver, ¿qué es lo que quedó ahí, digamos, algunos momentos memorables que vos recuerdes? ¿Del libro o de...? De la charla, o de las charlas, ¿no? Charla. Sí. Porque vos siempre sos buen contador de anécdotas, además. La charla, qué sé yo, por ejemplo, tuvo ahí 2 o 3 cosas. Hay una anécdota de René Laván que es maravillosa. A ver. Que es maravillosa. Tengo 2, si querés. A ver. Miguel y René tenían una buena relación, muy buena relación.
no sé desde cuándo se conocían, pero esta anécdota empieza, nosotros con Pepo hacemos un programa en el foyer del Teatro del Fuerte, que acompaña el sentimiento en vivo los viernes, con un cafecito, con gente, y cuando Miguel llega al gobierno, llega con algunas cosas que eran chocantes. La mano única era totalmente chocante. La mano el única estacionamiento en mano única, sí. Y hoy lo tenemos muy naturalizado. Correcto. Pero en ese momento... Algunos no se enteraron todavía, sí. pero Bueno, en sí. general están Pero naturalizados. sobre todo los comerciantes que tienen esta costumbre de 1930, no estacionar el auto en el negocio de ellos. Así que hicimos como un sondeo y trajimos a varias personalidades. Estaba Frank Lester, me acuerdo, el querido Frank. Y en un momento, bueno, a ver, ¿qué opinaban? Cada uno dio su opinión y cuando le toca a René dice, tengo que ser coherente. Por supuesto que voy por la mano única, dice. Y creo que ahí empezaron a avanzar con Miguel, que estaba ahí también, en una relación, es muy bueno. Cuando Miguel decide los verdaderos homenajes, siempre y cuando no tengas la mala suerte de que tu estatua te la haga la que se la hizo a Gallardo, claro. La escultura que se la hizo a Gallardo. Le decide hacer una escultura. Miguel, René, bueno, obviamente aceptó. René era un personaje extraordinario, con un artista descomunal. Fui amigo, tuve el honor de ser su amigo de él, con una vanidad que estaba plenamente justificada. Totalmente. Totalmente. Y decía, no puedo ser perfecto, decía. Entonces vivió y disfrutó y gozó del armado de esa obra. La vivió. Norma Villabona la hizo, Normita. Entonces fue paso a paso. Y cuando para él fue un hecho totalmente conmocionante que su ciudad tenía una escultura en vida. A menos que en los jardines del Palacio, un lugar donde van muchísimos turistas, en el corazón de la Manzana 50. Me acuerdo fue con un traje blanco a la presentación. Le habían hecho como una infiltración, estaba molesto y había como unas manchitas de sangre, pero Nora siempre lo salvaba. Nora era una reina. Estaba siempre el ramo de flores para Nora. Y cuando termina todo el acto, fue muy lindo. Bueno, René le dice, le debo una, Miguel. Le debo una. Le dice, no me debes nada. Usted no me debe nada, le dice Miguel. Y cada vez que se encontraban, le debo una, Miguel, le debo una. Y así pasa el tiempo. René empieza con algunos problemas de salud. Lunghi no se entera. Hasta que creo que fue Nora. René entra en una situación, tenía cáncer de pulmón. En una situación muy complicada, mucha fatiga, pero no quería internarse. Estaba ya en en el Milagro Verde y no quería saber nada, era terco también. No quería saber nada y creo que fue Nora, ¿no? Y ahí que lo pone al tanto a Miguel, pero no quería saber absolutamente nada con internarse, que era lo que necesitaba. Claro. Por otro lado, sí. si viene una situación difícil o un tanto irreversible, pero entonces va Miguel a verlo. Va a su casa y lo encuentra René sentado sobre la cama, muy agitado, muy agitado. Se ponen a hablar y Miguel le dice, René, ¿se acuerda que usted siempre me dijo que me debía una? Sí, me acuerdo, Miguel, me acuerdo. Bueno, ha llegado el momento de pagarme. Vamos a internarlo, que con oxígeno va a andar mejor y va a estar más tranquilo. Y se le llenan los ojos de lágrimas. A René le dice, está bien, dígale a Nora que me prepare toda la ropa. Qué anécdota, qué momento, qué recuerdo. Muy lindo. Y lo que contabas de la inauguración de la estatua, poder tener una foto de la estatua y de René sentado al lado de su propia estatua, es maravilloso. No siempre puede darse porque generalmente estos homenajes son post-mortem. Pero esto es tan lindo, ¿no? Y cuando lo ve la gente que viene de afuera, que lo conoce a René Laván, dice, pero estaba vivo cuando hicieron la estatua. Sí. Era una máquina de firmar autógrafos. Estábamos tomando café en la vereda con René y
los turistas, sobre todo el último tiempo. Tandil dispara también el turismo. René era muy conocido. No llegó nunca a ser un artista popular porque no quiso. Correcto. No transó con representantes, con el mercado, las cuestiones del marketing y todo eso, pero era conocido, respetadísimo, y no va a haber otro igual, por 16.000 razones. Totalmente. No va a haber otro igual. Pero yo siempre rescataba, hablábamos mucho con él de esa decisión de él de repetir ese aforismo de Atahualpa Yupanqui. El hombre ciudadano del mundo, todo hombre ciudadano del mundo, pero tiene que tener su vértice. Y decía, mi vértice es Tandil. Y fue una anécdota descomunal, muy emotiva, pero además todo, si uno dice, bueno, la quiero escribir, la quiero crear, no la encuentro. Y la segunda, que fue que me enteré haciendo en estas charlas, que no lo sabe a nadie, no lo sabe nadie porque yo no estaba tampoco, estaba ahí, pero no en ese momento ni en ese lugar. Cuando se corona la réplica de la piedra movediza, traen una grúa. Sí. Una grúa de Mundo Grúa, una empresa de Buenos Aires, porque no había con qué subir eso. Y cuando empiezan a probar, descubren que a la altura de donde estaba la piedra madre, es decir, de donde descansaba La base. donde descansaba, claro, la piedra movediza original, había una corriente de viento. O sea, la grúa empezaba a subir a la réplica y se encontraba con una corriente de viento extrema Que le movía la... que le movía y que le obligaba con un sensor Sí. a bajar porque le daba vuelta la grúa y la réplica. Sí, sí. Habían encontrado 2 horarios donde esa corriente era menor, es decir, donde el riesgo era menor, aunque estaba. Claro. Aunque estaba. Y eligen ese horario, que fue creo que un domingo, muy temprano, 6 de la mañana, una madrugada. Cuando empezaba a amanecer. Una madrugada que fueron, no sé, 10.000, 20.000 personas, terrible, fue Fue un acontecimiento. un acontecimiento. Fue. Lo recuerdo por ser testigo, por haber Un ido y por acontecimiento. haber organizado familiarmente la salida y el desayuno después. Sí, fue un acontecimiento. Nosotros también lo cubrimos con la radio, con Pepo, con toda la gente de la radio de la vieja 104. La vieja. Sí, señor. Claro. Sí, sí. Y fue un acontecimiento, mucho frío, viento también, pero mucho frío. Y Miguel estaba al lado del responsable técnico, digamos, del ingeniero, y al lado de la grúa. Esto me lo contó acá haciendo el libro. Entonces cuando empieza a subir, está todo bien, y cuando llega a la zona crítica le suena el sensor, la alarma, al tipo que maneja la grúa, que baje, y el tipo, como si hubiera sentido que la historia pasaba por él en ese mismo instante, dijo, la subo igual. Y la subió igual, serían 10 segundos ¿viste? Sí, era el momento que apoyaba, que bajaba. El Apolo 13 Sí, sí, cruzando sí. el velo negro, que no sabes si sale todo chamuscado o no. Bueno, sí, exactamente, y la logra enclavar ahí en la piedra madre. Pero eso no lo conocía. Imagínate cómo podría haber terminado todo esto. Sí, sí. Para los que no les gusta la réplica, dicen que hubiera sido el mejor final. Elías, sí, Rodolfo. No, por un lado lo escucho a Elías y pienso lo siguiente. Pasión por Tandil se llama el libro, Pasión por Tandil, el libro, firmado por el intendente, escrito por Elías Lash. Creo que es algo que comparten los dos, ¿no? Porque los dos son apasionados absolutamente por Tandil. Ah, sí, exactamente lo has dicho. El otro día quería hablar un poco de eso y después se pasó. Creo que si algo además el afecto personal, la lealtad recíproca, valores que para mí son los más importantes y todo, creo que el gran común denominador es nuestro amor por la ciudad, seguro. Sí, sí. Y tuvimos un litigio por el título. Vamos cortito con eso y cerramos con eso. No, a mí me gustaba el título Amor por Tandil. Ajá. Y a él le gustaba Pasión por Tandil. Entonces, como toda discusión para mí se salda fundamentando, digo, bueno, exponé tus argumentos y yo pongo los míos. El que sea más razonable, Claro. el libro va. De todas maneras, el libro es tuyo, así que tenés ese derecho. No, seamos democráticos. Exponé, me dice, me manda primero a mí. Bueno, para mí el amor es más totalizante. El amor
es una energía que sí, ciertamente va como regulando en la vida humana, en las relaciones, pero te permite de alguna manera afrontar adversidades, te permite el largo aliento, y esto lo ha sido, te permite, el amor es más romantizás la situación, el amor te sirve para un combustible más, incluso más, más intenso, o no sé si, o por ahí menos intenso, más duradero, más perenne. Por eso yo creo que es amor por Tandil, que es lo que has tenido y lo que sentís por la ciudad. Me dijo, bueno, no estoy de acuerdo. Me dice, o sea, sí, vos quedate con tu romanticismo y con tu poética y con tu lirismo y con todo, pero yo me quedo con la pasión, porque para mí la pasión es un motor. La pasión es indoblegable. Se extingue, que se extinga, hasta la última gota, hasta la última gota. A mí yo sigo intacto y para mí es pasión, es el motor de mi acción, de mi vivir, de todo lo que siento por la ciudad. Pasión por la ciudad. Y listo. Pasión por Tandil. Elías, gracias. No, Un placer. gracias a ustedes. El libro está, yo no tengo nada que ver, nada, fui simplemente un autor, pero como mucha gente me pregunta, el libro está en Alfa. En Alfa Librería. Sí. ¿Conocerán esa librería? ¿La conocerá alguien? Gran discurso de Alicia. Gran discurso, El otro día, la presentación del libro. Gran sí. discurso, Sí. impresionante. Alicia, bueno, es de las que se ha hecho así, muy de abajo, y eso se valora muchísimo en esta. Totalmente. En esta ciudad se valora mucho. Sí, Es verdad. Totalmente. Pinto 736. Exactamente. Ahí encuentran el libro. Igual después se lo vamos a pedir que lo reitere a Alicia, porque en un ratito viene Alicia para hablar de una otra cuestión. Gracias, Elías. A ustedes. Un placer, ¿eh? Muy Elías Selash, charlando con nosotros, bueno, autor de este libro, Pasión por Tandil, los 20 años de Miguel Lunghi.